Lucero Saldaña, ex senadora, legisladora por Puebla en varias ocasiones, tanto a nivel federal y local. Bienvenida a Poblanerías. El gusto es mío, muchas gracias, Liz. Bueno, la última vez que platicamos ya tiene un par de años, muchos años ya, hablábamos sobre la paridad de género que apenas estaba aprobando en el Senado. Desde ese año, que fue el 2018 hasta ahora 2022, ¿cómo vamos en paridad de género? Sí, me ha tocado desde los 90s todo este proceso de acciones afirmativas, que es precisamente el decir que si no se hubieran dado cuotas, pues no se hubiera alcanzado la paridad, el 50-50% de mujeres y hombres, sobre todo en las cámaras. Y se hubiera tenido el ritmo mucho más lento. Entonces, lo que hacen estas medidas son agilizar a que se abra esa participación y romper techos de cristal, ¿qué son los techos de cristal? Pues los que están ahí impidiendo que pases o tengas acceso, pero que no se ven. Y hay cosas que culturalmente todavía está viéndose en la realidad. Yo, pues me imaginé, con esto de la paridad va a haber más mujeres en la política, pues va a haber más violencia hacia las mujeres en la política. Entonces, visualizo ese obstáculo y esa área y le doy un nombre. En México soy la primera que hace iniciativas desde hace 10 años, siendo senadora, me las aprueban para definir qué es la violencia política en contra de las mujeres. Y pues primero me decían, oye, ¿qué es eso de violencia política? Recordemos cuando estaban los casos de las Juanitas, mal llamadas Juanitas, que eran las propietarias, les pidieron su renuncia para que pasaran hombres suplentes. Entonces, bueno, esos casos es violencia en la política. O invadir el ámbito privado cuando claro, se está debatiendo el ámbito público, ¿no? Muchas veces vemos a las políticas siendo exhibidas por ser malas madres, por ser la amante por cuestiones ya personales, ¿no? Que nada tiene que ver con el debate público. Es correcto. En nuestro país está muy acentuado el sexismo, pero también sucede en muchos países. De hecho, hay series que si ustedes las ven en las plataformas, pues podrán ver que efectivamente el hecho de ser mujeres y participar en política te miden de una manera más severa en tu integridad. Todo esto de la ley Olimpia, que es la violencia digital que atenta pues tu integridad, no consentir que en las redes sociales se divulguen imágenes o videos pues íntimos, exactamente, que tienen que ver con la sexualidad también. Ok, estamos ahora todavía en un punto que se ve lejos, pero tan cerca, el 2024, ¿no? Ya hablando en temas un poco más políticos. Y con este panorama y este escenario que se vive de la violencia política de género, ¿qué podría decir acerca de esto? ¿Qué esperanzas o cuál sería el panorama de las mujeres hacia esta carrera del 2024? Fíjate que hace muchos años siempre preguntaban, oye, ¿está México preparado, la sociedad mexicana, para que venga una mujer a gobernar? Y pues, o se cuestionaba si las mujeres estábamos preparadas, ¿no? En general, pues ya debe borrarse esa pregunta de la capacidad o la preparación. Vemos en las universidades un 60% de las mujeres y saliendo con excelentes promedios, en proporción más tituladas y siguiendo posgrados también. Hay brechas salariales, eso sí, hay todavía realidades de desigualdad, pero en general la participación de las mujeres en la política viene a incidir en lo que es la democracia también. O sea, no puede ser que, votas, pero no puedes ser elegida. O
el hecho de que si estás casada, si tienes hijos, pueda ser un obstáculo, o bien el hecho de que sí puede ser, pero generalmente ponen los partidos políticos a alguien de su confianza o las esposas de o las hijas de. Entonces, sí todavía vemos estas realidades, pero yo siempre pienso que cuando un área ha estado cerrada, pues hay que abrir las puertas y que se ventile, ¿no? Me preguntaban con esto de la paridad y yo pedía firmas. Una compañera, ¿tú crees que todas las que estén aquí, era el Senado, tengan la capacidad para estar aquí? Y le dije, pues mira, voltea y ve si todos los que están aquí tienen la capacidad. Claro, porque entonces, solo ellas, ¿no? Exactamente, te la firmo. Exacto. Entonces, bueno, sí sigue habiendo esos cuestionamientos, pero hoy vemos oportunidades, pues, de mujeres talentosas, con trayectoria, con experiencia, que también, o sea, se nos exige eso y también hay que exigirles a ellos, ¿no? Ok. Hasta hace unos años, pues veíamos, por ejemplo, en el PRI, la mayoría de los candidatos siendo hombres. Hoy el PRI también con alianzas que se han hecho precisamente para ser opositores al partido en el poder, pues han logrado estas alianzas, ¿no? Ahora, con base en eso, ¿qué podría esperar el PRI Puebla, por ejemplo, para hacer alianzas con el PAN o para hacer alianzas con el PRD? ¿Cómo se está preparando para hacer eso? Así es. Las alianzas, coaliciones, pactos, acuerdos, deben ser no solamente electorales, sino también enlazados a un gobierno de coalición o a una legislatura donde también haya esta alianza legislativa o de gobierno. Para el PRI es importantísimo las alianzas. Creo que ningún partido político podría decir que puede solo en estos momentos. Vemos que por pocos votos pueden ganar o perder las candidaturas, y pues vienen 2 estados primero el próximo año que van a ser relevantes. Es Estado de México y Coahuila. Y Coahuila. El Estado de México también, el PRI tiene pues mujeres candidatas fuertes, y Coahuila, bueno, pues creo que representa también un bastión para el priismo. Entonces ahí va a ser un termómetro interesante de las alianzas. Con base en eso, ¿cuál sería una coincidencia que encuentran, por ejemplo, con el PAN o con el PRD? Sí, la coincidencia es que no estamos de acuerdo en cómo se está conduciendo el país. Entonces, esta alianza, ese objetivo, une en decir, pues si siendo oposición hay una cerrazón a la oposición, no se escucha, no se quiere tener diálogos, no hacen ni una coma de cambio para en las reformas o en las políticas públicas. Bueno, si vemos que ni la economía ni la seguridad, muy cuestionados los temas de salud también, pues sí creemos que podemos tener primeramente ese objetivo de estar unidos para hacer esos cambios en una alianza opositora. ¿Y cuál sería una diferencia con ellos? Yo creo que hay muchas diferencias, por supuesto. Las ideologías en general se están acercando más hacia o bien a los extremos, muy extremos, o bien al centro. Entonces, las diferencias yo creo que más que ideológicas estarían en el poder borrar todo eso de ser rivales por muchos años, y que bajen a las bases esta confianza de que pues nos estamos aliando porque pensamos en un bien superior. Que así pueden hacer un mejor equipo.
¿no? Exactamente. Por ejemplo, ahora con lo que ha pasado dentro del PRI, hay algunos militantes que cuestionan las actitudes del dirigente de Alejandro Moreno. En su visita a Puebla, por ejemplo, el senador Osorio Chong decía que pues no es una ruptura dentro ya del partido, son solo posturas distintas a las con las que no están de acuerdo, algunas que tiene el presidente. Y en ese sentido, pues también algunos dirigentes como Marco Cortés y el del PRD, pues han dicho que igual y no quieren hacer la alianza. ¿Cómo enfrentarían ustedes como PRI Puebla y el PRI nacional, cómo enfrentaría el hecho de que el PAN y el PRD ya no quieran hacer una alianza por Alejandro Moreno? Sí, hay dos cosas. Uno son las alianzas nacionales, las alianzas locales también. Aquí en Puebla se ve que el diálogo y la intención continúa, sigue. Por supuesto que sí afecta estos comentarios. Habría que preguntarnos, ¿de dónde viene ese ataque? A la cabeza, duro y tupido, ¿no? Que es cuando viene una reforma y se ve que no hay acuerdos, bueno, pues salen a reventar, ¿no? Exactamente. Dividir para ganar. Entonces, si caemos en esa trampa también internamente, por supuesto que las personas, ni las personas ni los partidos somos perfectos, pero no debemos tolerar, uno, que se violen precisamente las leyes, que se violen las normas para los fines electorales de desprestigio hacia personas. Porque le puede pasar a uno, le puede pasar a otro, o sea, aquí quién es el que está recibiendo esos embates. Entonces hay que entender de dónde viene, ¿sí? Y cuál es su fin, y no caer en la trampa. Pero por supuesto que tampoco se vale cobijar, tampoco se vale el que estemos omisos ante realidades. Yo creo que aquí el tema es, bueno, que hay que privilegiar a la persona o al proyecto que es alianzas, ¿no? ¿El PRI poblano está respaldando en estos momentos a Alito Moreno? El PRI poblano en su dirigencia está siendo muy respetuoso de no caer en esas provocaciones. Está actuando en lo que es estructura territorial, en lo que es fortalecimiento, y tú sabes que estoy también en una cartera que tiene que ver con alianzas, y alianzas con partidos, pero también con organizaciones. Y se están gestando alianzas con organizaciones ciudadanas que, de líderes y de grupos que pues hay inconformidad. Entonces sí es la puerta abierta a que pues hoy estemos trabajando, una para fortalecernos internamente y otra para mantener una unidad de propósito. Ok, con base en eso, justamente ahora que menciona alianzas locales, yo he leído por ahí algunas cosillas sobre posibles aspiraciones ya en lo local. ¿Le gustaría a Lucero ser parte de esas aspiraciones? No sé si a la gubernatura, pero también se hablaba de incluso la presidencia municipal o repetir una legislatura local. ¿Qué escenario podemos ver para 2024 en cuanto a aspiraciones personales? Yo creo que hay varios escenarios. Efectivamente, ¿por qué? Porque va a depender de las alianzas y va a depender de los acuerdos de esas alianzas, en donde, pues, si bien no estamos posicionados en Puebla como partido en números como el número 1 o el número 2, sí estamos siendo pieza fundamental para poder dar el triunfo a la alianza. Entonces yo creo que en los acuerdos estaríamos hablando de posibilidades si continuamos en esta alianza y la fortalecemos y los acuerdos se dan con PAN y PRD. Creo que hay posibilidades de que el PRI pueda tener candidaturas
relevantes como sería la presidencia municipal. Y por supuesto que sí estoy interesada. Quisieran la candidatura de la presidencia municipal de Puebla que fuera, en este caso usted, o alguien más del PRI, o sea, el PRI quiere ser, digamos, como la cabeza de esa candidatura, ¿buscarían eso? Yo creo que el PRI está en eso, incluso en que si los acuerdos se dan, pues puede haber varias opciones, o sea, hay varios municipios, pero la cabecera pues representa casi el 50% del electorado. Y porque la alianza pasada pues fue alguien del PAN, ¿no? ¿Podrían negociar que ahora sea alguien del PRI? Efectivamente, yo creo que está esa carta en las negociaciones, en que no solamente se piense, bueno, pues los municipios pequeñitos o los de o la las sierra, diputaciones, ¿no? Que es normalmente el que se bastión puedan del PRI. perder, Uh-huh. no, sino yo creo que la alianza es comprometernos a trabajar tanto en esta elección, alianza electoral, como gobiernos de coalición. Entonces, también al interior de los gobiernos, llámese gobiernos municipales o estatal, que también haya esas opciones de inclusión de quienes participamos. Muy bien, y si no se llegan a poner de acuerdo, ¿qué va a pasar? Yo espero que sí, porque hay claridad en los números, hay claridad en estas realidades, que ya digo, ¿por qué realidad de realidades? Porque hemos visto que cuando nos unimos, bueno, pues tenemos hoy un presidente municipal en esa alianza y hay respeto a los acuerdos, entonces yo creo que eso es importante, el que haya respeto para que haya confianza. Y si la ciudadanía tiene confianza, como lo han expresado en las alianzas, pues hoy lo que queremos es que esta reforma electoral pues no pase y que se exprese la ciudadanía en respetar que el árbitro, que es el Instituto Electoral, pueda tener los apoyos suficientes y que también en los estados puedan continuar los órganos locales. Muy bien. Ya para finalizar, ¿algo más que gustaría agregar a esta conversación acerca de, pues, a lo mejor de la violencia que viven las mujeres, pero también a lo mejor algo que tengan en el PRI sobre el 2024? Sí, mira, pues soy de las que, como lo dijiste al principio, ha tenido una carrera básicamente legislativa, 7 veces legisladora, que no es fácil para una mujer, y ser 2 veces senadora. Pero esto me ha permitido entender que se puede trabajar en la pluralidad, que se puede avanzar en el consenso, que no se piense que las minorías no tienen voz y que las mujeres también tienen una alta y gran participación en este 24. Entonces yo espero que las mujeres respalden a las mujeres y que también los hombres confíen en nosotras. Ya por último, un comentario final. ¿Qué le hace falta a Puebla? Bueno, ¿en qué sentido? ¿En lo político? ¿En lo general? Uh-huh. Bueno, en los gobiernos siempre hace falta recursos, ¿no? Para poder realizar los planes, pero sí creo que romper con ese esquema de que Puebla puede ser un estado victorioso, no solamente históricamente, no solamente cultural y con una gran riqueza gastronómica, turística, sino también de comprometerse como sociedad a participar en política, y participando pues es eligiendo bien. Muy bien. Muchas gracias, Lucero. Muchas gracias.